Fascinarte abre el espacio a la doctora Fabiola Aranda Chávez. Emprende un viaje por las construcciones de las grandes civilizaciones. Fascinarte es... Historia del arte universal y sus contextos. Iniciamos. Muy buenos días, soy Fabiola Aranda y haciéndome cargo de esta media hora por medio de mi programa Fascinarte, me ocupo de la transmisión de Radio Universidad, enviándoles un saludo a todo el estado, porque ya verificamos que esta señal está muy poderosa, se está escuchando en diversas poblaciones. Y pues invitándolos a que participen con nosotros, que se den de alta, por ejemplo, en mi Facebook de mi programa, es Fascinarte, ahí para que pongan temas que quieran o que me manden a la gente de cultura o de que hace historia allá en sus regiones, encantada de recibirlos. Como estoy tan feliz de contar el día de hoy con Héctor Iván Olivas. Él es abogado egresado de la UACH, y ya lo hemos tenido aquí en 2 ocasiones en Radio Universidad con mi programa Fascinarte. Nos vino a hablar de los dominicos y nos vino a hablar de la guerra de castas. Eso fue el año pasado, 2019, así es que pues queríamos engalanar este año invitándolo por otra vez a que venga a tratar con nosotros los temas de historia. Él es abogado en Derecho, pero se ha especializado muchísimo en historia, historia universal, historia del derecho. Es muy conocido en las redes sociales, en su aportación en varias páginas, y es uno de los defensores y promotores del patrimonio ferrocarrilero. Es mi compañero de grupo de historia de Sin Pasado No Hay Presente con el señor Alfonso Sotelo, que en paz descanse, y actualmente en el grupo de Tere Valenzuela, con lo que es el de grupo de historia Siguiendo la Historia. Bienvenido, Héctor Iván. Pues bueno, muchas gracias por la invitación otra vez, entonces para poder platicar un rato a tu auditorio de algunos temas interesantes, sobre todo vamos a aprovechar en este caso, un poco la coyuntura del Día Internacional de la Mujer, ¿no? No para hablar directamente ni del feminismo, ni del movimiento, sino hablar de una mujer en particular, una persona adelantada muchísimo a su tiempo, tal vez la mujer más poderosa en términos políticos que haya existido en la historia de la humanidad. Sí. Entonces, un personaje muy influyente, un personaje fascinante, y del que conocemos muy poco, particularmente aquí en México, al no estar precisamente directamente en la zona de influencia del país que gobernó. Entonces, y sin embargo, bueno, cuando nosotros teníamos el siglo de las luces en nuestro México colonial, ella era uno de los monarcas más importantes de Europa, ¿no? Muy poderosa. Estamos hablando de Catalina la Grande de Rusia, que fue la emperatriz y autócrata de todas las Rusias. Ella reinó en Rusia, hoy Polonia. No, ella era natural, nació en lo que fue el reino de Prusia, ¿verdad? Sí, bueno, hoy Polonia. El reino de Prusia es uno de los tantos principados alemanes que existían, y con el tiempo fue creciendo y convirtiéndose en el más poderoso. Ahora, propiamente ella no nació estrictamente en el reino de Prusia, sino en un principado, que es el principado de Anhalt-Zerbst, que está en la región de Pomerania. Hay una Pomerania occidental y la Pomerania actual, que está en Alemania. Uh-huh. Es una región que es fronteriza de Polonia y Alemania, entonces hay una Pomerania en Polonia y un estado de la federal alemán que es Pomerania, donde son los famosos perros. Ahí está un principado que es el principado de Anhalt-Zerbst. Este principado era tributario del reino de Prusia. El reino de Prusia eventualmente se volvió la fuerza hegemónica en Alemania, llevando finalmente a la unificación de Alemania. Uh-huh. La capital de ese reino de Prusia era Berlín. Entonces, okay. Uh-huh. Entonces era muy común que había pequeños principados muy débiles. Ella realmente nace en un principado de bajo nivel, de baja influencia y poder, en una ciudad llamada Stettin, que es precisamente en esa región, que actualmente está en Polonia. Decía en aquel discurso Churchill de la cortina de acero que la cortina de acero iniciaba en esa zona. Ella nace un 2 de mayo de 1729
Y bueno, ¿qué ocurría? El Imperio Ruso pues es una de las grandes, todavía es una gran potencia, ¿no? La Federación Rusa, antes Unión Soviética y antes Imperio Ruso, ¿no? En ese momento tenía un proceso de modernización que venía desde Pedro el Grande de Rusia y los zares rusos buscaban casar a los herederos con príncipes de no un nivel muy alto de origen alemán. Uh-huh. De hecho, es una cantidad enorme de monarquías europeas que agarraron consortes de origen alemán. La misma España, no alemanes, pero austriacos, estuvo gobernada. Inglaterra, pues la familia actual originalmente era de Alemania. Entonces, ahí buscaban en los principados alemanes esposas, ¿no? Sí. Los rusos, en ese momento también Rusia era gobernada por otra mujer, Isabel I Romanova, hija de Pedro el Grande de Rusia, el modernizador de Rusia. Entonces ella buscaba para su sobrino Pedro III una esposa. ¿Cuál era el rol que iba a tener Catalina? Pues simplemente darle hijos, ¿no? Darle hijos, claro. Y estar ahí de bonita, ¿no? Nutrir el trono. Nutrir el trono. Para ella, imagínate lo difícil que era, ¿no? Si bien es cierto, era wow, una princesa alemana iba a subir a emperatriz consorte de Rusia, pues estás hablando de una chava joven, 14 años, sin mucha experiencia, que va a un país que no conoce, con otro idioma. Ella no hablaba, aprendió francés porque era la lengua cultural de la nobleza, ¿no? Uh-huh. Más su natal alemán, no sabía ruso, tenía religión luterana, tenía que cambiarse a la ortodoxa, se casaba con alguien que no conocía. Entonces, pues, y mucho era para crear una cercanía entre los alemanes y los rusos. Uh-huh. Sin embargo, este fenómeno que se dio muchísimas veces con muchas mujeres de la alta cuna, de la nobleza europea. Sí, fue recurrente. Era lo común, era la moneda de cambio normal. A veces influían más o menos en la vida política y cultural de los reinos a los que llegaban. Otras veces terminaban pasándola muy mal. Entonces, este es un caso especial en particular porque no estamos hablando de una persona ordinaria o común incluso para la nobleza de la época. Estamos hablando de una mujer de un carácter muy fuerte, una persona sumamente racional e inteligente. Se sabe que de niña discutía con el pastor luterano que le instruía en religión y se ponía a discutir con él y a veces lo dejaba con preguntas incómodas que no sabía qué contestarle. Muy ambiciosa, o sea, quería ser algo más que una simple emperatriz consorte y una simple princesa alemana. Ella de alguna manera de buena gana tomó la aventura rusa, empezó a tener enorme fascinación por el país que la adoptó. Uh-huh. Sin saber ruso lo aprendió muy rápido, aprendió todo lo que podía a gran velocidad de la cultura rusa, del país, empezó a aprender de la política también y de la misma religión ortodoxa a la que se convirtió. Uh-huh. Pedro III, si bien era de sangre Romanov, él había nacido de una hermana de la emperatriz Isabel en otro principado alemán. Entonces, irónicamente, él detestaba Rusia, no le gustaba la cultura y no quería, pues iba a ser emperador, pero tenía una admiración enorme por los prusianos. De hecho, en el reinado de Isabel viene un conflicto, una guerra entre los prusianos y los rusos en medio de Polonia y él quiere llegar a la paz. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la relación empezó mal, ¿no? No lograban consumar el matrimonio, tardaron muchísimo. Él era infantil, era ebrio, la humillaba, no le ponía atención, tenía otras amantes, aunque ya no tardó mucho en adquirir los propios, ¿verdad? La emperatriz Isabel, al ver que no podían generar un heredero, que era el necesario para mantener la dinastía y la estabilidad del país, pues lo que hizo fue conseguir algún amante que tuviera relaciones sexuales con ella. El caso es que el hijo Pablo, el zar, que eventualmente fue el zar Pablo I, pues no se sabe si es de Pedro III o del amante que le consiguieron a Catalina.
Pues seguramente el amante, porque dicen que ni siquiera tenía nada de que ver en la alcoba, ¿verdad? Pues lo intentaron, pero no hubo éxito. Lo que me extraña es de que, bueno, es que por el que dirán, yo creo ni dijeron que no era del rey, ¿verdad? Le tienen que dar el trono porque no pueden decir que no es del rey, qué sí, pena. porque puede haber una guerra civil o algo así. Ya había habido la imagen, digo, la imagen del reino. Sí, y 100 años antes había habido un problema dinástico cuando murió Iván el Terrible sin heredero. Y una guerra civil, los invadieron los suecos, los invadieron los polacos, entonces fue un caos enorme, ¿no? Entonces, una vez que ella dio a luz al niño, se lo quitaron. La emperatriz se lo quitó, tú no lo crías, se desentendieron de ella y ya, la hicieron a un lado, la aislaron. Y la mamá, la emperatriz Isabel, se dedicó a criar al niño, a Pablo. Ajá. La suegra. La suegra. La suegra de Catalina. Probablemente la suegra, porque ella era tía de Pedro III. Ah, sí, cierto. Ok, estamos hablando de Catalina la Grande, de Rusia. Ahora, ¿ella qué hace? Se decide refugiar en lo que mejor puede, que son los libros. Se dedica a leer sobre todo la filosofía de los ilustrados, historia clásica y sobre Rusia, ¿no? Al morir la emperatriz Isabel y asumir la corona imperial Pedro III, pues de inmediato empiezan los malos tratos hacia ella, la influencia del amante de aumentó todavía más, y Catalina pues empezó a tener amantes también entre los oficiales del ejército ruso, que es el ejército ruso a la fecha es uno de los grandes cotos de poder de ese país, ¿no? Sí, es admirable. Así es. Pedro III empezó a tener una serie de actitudes erráticas en su gobierno. Primeramente quiso importar los usos y costumbres de la iglesia luterana e imponérselas a los ortodoxos. Obviamente los patriarcas ortodoxos se pusieron furiosos. Claro. Y Rusia iba ganando la guerra con Prusia, y decide Pedro III detener la guerra, llegar a la paz con Federico el Grande de Prusia, humilla al ejército ruso obligándolos a rendirles honores. Le quiere cambiar el uniforme verde que usaba el ejército ruso por un estilo prusiano, trae oficiales prusianos, los pone por encima de la oficialía del ejército ruso. Entonces el ejército también se enfurece con él, el pueblo no lo quería tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, un segundito. ¿Y había mucha esclavitud en ese momento en Rusia? Ese es un tema muy importante que hay que abordar a detalle, porque precisamente es uno de los grandes problemas del gobierno de Catalina. Hay una institución llamada la servidumbre. La servidumbre es básicamente esclavitud. El noble ruso era dueño de grandes extensiones de tierra, el estilo feudal que conocemos, y los siervos todavía más abajo de cualquier siervo de Europa occidental eran propiedad. Podía abusar sexualmente de ellos, podía venderlos, podía hacerles castigo corporales o matarlos el noble. Ay, Jesús, qué horror. Sí, es una de las razones por las cuales siempre ha existido esa tensión social, viene desde entonces, ¿no? Al estar Catalina fue amenazada por Pedro de encerrarla en un convento. Entonces ella no se la pensó dos veces. Los oficiales del ejército, uno de ellos, Grigori Orlov, con quien era amante de ella, le propuso dar un golpe de estado, que el ejército la iba a apoyar, y salió al frente ella de las tropas del ejército ruso. Arrestaron a Pedro, el ejército la proclamó zarina de todas las Rusias en julio de 1762, y así accedió al poder. Pedro fue encerrado en una prisión, pero los hermanos Orlov lo asesinaron. Hasta la fecha, pues no podemos saber qué tan envuelta estaba Catalina, si ella dio la orden o si los Orlov, para quitárselo de en medio por si cualquier cosa, claro. Sí, porque estorbaba, un personaje que estorbaba, una figura que estorbaba. Oye, Héctor Iván, estamos hablando con Héctor Iván Olivas de Catalina la Grande. ¿Quiere decir que a Catalina la coronó el ejército? La coronó, bueno, la iglesia ortodoxa, ¿no? Pero pues quien la apoyó a llegar al poder fue el ejército. Sin duda. Qué interesante. Que bueno, vamos a lo largo de la historia, cuando el ejército ruso ha cambiado de bando, el golpe se da, ¿no? Pasó con la revolución bolchevique, ¿no? Que buena facción del ejército se separó
del zar, le dio la espalda al zar en su momento. Y en 1991 lo mismo, el ejército no secundó el golpe de la KGB para derribar a Gorbachev y se pusieron del lado de Yeltsin, ¿no? Entonces el ejército siempre ha tenido un papel preponderante. Estamos hablando de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Actualmente, y actualmente pues, tiene el mayor arsenal nuclear, ¿no? Sí. Mayor que el de Estados Unidos. Sí. O sea, hay cierta paridad, pero tiene cierta ventaja en número de ojivas nucleares, Rusia. Ella, Catalina, se consideraba una hija de la filosofía ilustrada, ¿no? Creía en gran medida en todas las ideas de los filósofos ilustrados, mantenía correspondencia, y está la correspondencia que mantenía con Montesquieu, con Voltaire, con Diderot. Diderot y Montesquieu incluso la visitaron en San Petersburgo. Voltaire no alcanzó a visitarla, pero incluso pasó una cuestión muy interesante. Cuando Diderot le censuraron la escritura de la enciclopedia junto a la de Alembert y se acabó el dinero, ella financió parte de la enciclopedia. Porque también se le conoce como mecenas de arte y de cultura, ¿verdad? A ella. Así es, pues es una de las cosas de sus mecenazgos más importantes a nivel de historia de la humanidad, es precisamente la enciclopedia. Y ella trató de hacer reformas liberales en un principio dentro de Rusia, ¿no? Era contraria al uso de la tortura, estaba a favor de que hubiera presunción de inocencia en todos los procesos y juicios, en buscar la educación y el respeto a la ley, y afirmaba que todo lo que ella poseía en conocimiento se lo debía a la lectura de Voltaire, y que el espíritu de las leyes de Montesquieu era un brevario indispensable para todo soberano gobernante. Sin embargo, esas son las intenciones. No platicamos cuál es la realidad del sistema político ruso, una nobleza dura, con prácticamente esclavos, un sistema político autocrático, como le mencionamos, autócrata de todas las Rusia, no lo escondían, ese es el título, ¿no? Era una monarquía absoluta más dura todavía que las del resto de Europa, gobernada por el miedo y la religión. Entonces, la nobleza la ayudó a mantenerse en el poder y ella no llegó a cortar los privilegios de la nobleza. Y hay un ejemplo donde ella empezó o comenzó a desconfiar cada vez más de las ideas liberales o en favor de la población. Y eso fue la rebelión de los cosacos a mando de Yemelin Pugachev, un cosaco que se hizo pasar por el depuesto zar Pedro III, que estaba muerto, y levantó en armas una pequeña o enorme rebelión entre los Urales y la región del Volga. Pero ya estaba muerto, se hizo pasar por él. Se hizo pasar por él, nadie sabía que se había muerto, qué había pasado con el zar, ¿verdad? ¿Pero cómo? Hubo masacres de quema de pueblos, asesinatos de nobles y demás. Entonces ella empezó vio la gran amenaza ya cuando estaba muy cerca, ¿no? Y los nobles firmemente la apoyaron. Entonces, al momento de que ella aplasta la rebelión, lo capturan y lo matan, pues ella de alguna manera queda en deuda con esa nobleza que se mantuvo fiel a ella. Esto tuvo un fuerte impacto en la visión que ella tenía precisamente de las ideas ilustradas. Entonces, que todavía las mantuvo en cierta manera, consideraba que no las podía aplicar en Rusia, pero ya al final de su vida ella se vuelve contraria. Cuando estalla la Revolución Francesa, en 1789, que empiezan ahí las matanzas de los revolucionarios, la ejecución de la familia real y demás, pues ella se vuelve totalmente contraria a las ideas revolucionarias. Entonces, incluso en una carta que le escribe a Voltaire le dice textualmente: tú trabajas en papel, el cual acepta todo, es suave y flexible, no ofrece obstáculos para la imaginación y tu pluma. Yo soy emperatriz, trabajo en piel humana, que es mucho más sensitiva y delicada. Ella misma, cuando como con un congreso también que elaboraría... Oye, está fantástico eso, ¿eh? Esa cita, sí, o sea, tú muy bien, filosofía se ve muy bien en los libros, yo tengo que gobernar en la realidad, en un país con todos los problemas políticos y la población como es. Entonces, ese es un viejo dilema que existe en el gobierno entre las ideas y la práctica política desde el principio de la historia humana. Ella lo refleja de esa manera. Ella trató de hacer un código también, un código legal llamado el Nakaz,
metió muchas reformas también en el sentido, pues, más humanitarias, ¿no? Sin embargo, también cuando citó una especie de gran convención similar a un constituyente, ¿no? Donde fueron delegados de todo el imperio, pues nunca se ponían de acuerdo. Uh-huh. Entonces llegó un punto en el cual discutían hasta por las cercas del ganado y demás. Entonces ella se desesperó, entonces empezó a tener una enorme frustración, ¿no? Con ese liberalismo. Sin embargo, a la larga, reformas se tenían que hacer en Rusia. En el exterior, su política exterior fue bastante agresiva y expansionista. Es una de las formas en que un gobernante ruso se legitima, ¿no? Siendo fuerte hacia el exterior. Uh-huh. Los rusos siempre temen al ataque exterior y históricamente han sufrido muchísimas invasiones. Entonces, algo que cuenta mucho en el ánimo del ruso, sea de comunista, imperialista o ahora en este régimen actual, es que el gobernante sea fuerte hacia las potencias externas. Y al tomar el poder, pues como habíamos mencionado, reanudó la guerra con Prusia, logró una paz favorable con Rusia, y luego también viene un proceso con Polonia. Polonia es un país que siempre ha estado amenazado por sus vecinos. De un lado tiene a los alemanes, o prusos en ese momento, al sur a Austria, y al oeste a los rusos. Uh-huh. Ella impone un rey en Polonia, era una monarquía electiva, uno que había sido amante de ella, Stanislao Poniatowski. Otro más. Él había sido amante de ella y ella lo mete de rey. Sí, él era rey, era polaco, ¿no? Y sin embargo, pues al no poder él controlar el país, y luego había conflictos entre ortodoxos y católicos, empieza a haber una intervención de ella en Polonia. Al final de cuentas, Polonia va perdiendo territorio. Se ponen de acuerdo ella, Federico el Grande de Prusia y la emperatriz María Teresa de Austria y deciden partir Polonia entre las tres potencias. Polonia no vuelve a aparecer como nación independiente hasta 1918, tras la Primera Guerra Mundial. No es una persona precisamente muy querida en Polonia, siendo que nació en algo que actualmente es del territorio polaco, aunque era alemán, ¿verdad? Sí, pero era de la región. Ajá, uh-huh. Aunque pues Alemania perdió esos territorios también en la Segunda Guerra Mundial. Qué increíble. ¿No? Uh-huh. Ahora, y hacia el sur inició todavía una expansión más agresiva. Tuvo dos guerras con Turquía, dos guerras ruso-turcas, y el objetivo ruso era lograr una salida al mar hacia el sur, hacia el Mar Negro. Uh-huh. Ella se hace el control de lo que es actualmente el oeste de Ucrania y Crimea. Sí. Ahora tan sonada en los últimos tiempos. Sí. Ella le llama Nova Rusia a esa región, y Crimea se queda bajo control ruso. Ahí se asentaron colonos rusos, y a la fecha hay el conflicto de Ucrania con Rusia por esa región, poblada de rusos, pero que tras la disolución de la URSS quedó del lado ucraniano. Claro. Ajá. Ahora, en el arte y la cultura, pues ya habíamos mencionado de la enciclopedia, pero ella se dedicó a comprar colecciones de arte por toda Europa, hasta formar la del Hermitage, que es uno de los museos más grandes del mundo. Exacto, sí. En la medicina, que es un dato no tan conocido, ella creó un primer colegio de medicina, se preocupó mucho por la mortandad infantil y hizo un decreto por el cual se fundaron hospitales en cada capital de provincia. Qué bien. Y para la viruela, la inoculación, ella misma se puso de prueba para la inoculación cuando apenas se había iniciado el método de vacunación, y de ahí inició un programa de vacunación que empezó con algunos miles de rusos vacunados. Para 1800 había 2 millones de rusos vacunados. Eso es algo muy que la distingue mucho de todos los demás importantes, ¿no? Porque uh-huh. todo se prueba menos en el que importa más, en el que lleva las riendas del país. Uh-huh. Ya ves que hasta las escaleras de Palacio Nacional no las probó la emperatriz Carlota. Dijo, primero prueba el arquitecto, así no se caen, y luego ya bajo yo. No, ella dio la cara primero para que todo el mundo se atreviera. Si ella y su hijo iban, podía pedirle a los demás, y era un procedimiento controversial. Qué bien. Ahora, con eso se ganó partidarios. Sí, ¿no? Y a la admiración de toda Europa, o sea, aunque pues obviamente no dejaba de ser una tirana dentro de su país por el propio sistema que no logró reformar, un sistema que
todos los zares fueron posponiendo su reforma. Ella misma mencionó que si no logramos disminuir los sufrimientos de la población, eventualmente esa población tomaría las cosas en sus manos. Bueno, eso terminó sucediendo con la revolución, claro. 120 años después de que ella falleció, la revolución de octubre y la de noviembre, la revolución rusa. Ahora es muy importante mencionar ella como persona. Me recuerda mucho a eso del orden y progreso de aquí, ¿no? Había orden, había progreso, pero había un costo humano también, y eso eventualmente le cobró factura al Imperio de los Zars y destruyó la dinastía Romanov. Como mujer, en lo personal, tiene una muy mala relación con su hijo. De hecho, su hijo, al morir ella, la mandó a enterrar con Pedro III, y él fue el que prohibió que las mujeres volvieran a tomar el trono en Rusia. Con el nieto sí tenía una buena relación, que eventualmente fue el zar Alejandro I, derrocó al papá, curiosamente. Y en lo personal, pues es famosa por la cantidad de amantes que tuvo. Se le cuentan en realidad 13. Tenía algunos importantes como Grigori Potemkin, que fue quien le conquistó la zona de Crimea, quien le rusificó Crimea, o Grigori Orlov, que fue con quien dio el golpe de estado, y otros o Poniatowski, ¿no?, que lo impuso como rey de Polonia, y otros que fueron pues más bien como novios que tuvo durante periodos cortos de tiempo, ella, para entretenerse por la soledad del poder. Le han inventado muchas leyendas negras también, porque es una mujer que podría ser moderna en todo sentido. Tenía libertad sexual, cosa que la mayoría de las mujeres del mundo en ese tiempo no tenían. Ella quiso, estaban reprimidas y se reprimían ellas mismas, ella no. Tiene una frase que dice: es muy difícil escapar de aquello que te atrae, ¿no? En sus memorias. Ella escribió una ópera, la primera parte de su vida escribió sus memorias, tiene algunas obras, las cartas con los grandes filósofos. Y era una mujer libre en todo sentido, ¿no? Que hizo lo que quiso, ¿no? Y logró la mayoría de lo que quería lograr, ¿no? Y es algo moderno para el sentido, siglo XXI, ¿no?, que tanto se habla de esos temas. Oye, interesantísimo el tema. Yo creo que tenemos mucho más que tratar de Catalina, ¿no? Sí, ¿no? Y de Rusia en general, ¿no?, que es uno de los grandes países. Cierto, sí. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos transmitas esta historia que realmente para mí estaba, pues no, la estoy conociendo ahorita. Gracias, Héctor Iván. Escucharon a Héctor Iván Olivas, gran conocedor de historia universal y de la historia del derecho. Continúe con nosotros en Radio Universidad. Este programa es en homenaje a la mujer, a lo que puede lograr una mujer, con toda la valentía y con todo el arrojo que, bueno, a lo mejor sobrepasó el respeto que debía de tener con muchas personas, pero simplemente queda ahí como ejemplo. Muchas gracias. Hasta la próxima, Héctor Iván. Hasta luego. Gracias. Por el día de hoy cerramos Fascinarte. La doctora Fabiola Aranda Chávez te espera en su próxima emisión, donde emprenderán nuevos viajes a través de la historia del arte universal. Fascinarte. Hasta la próxima.